Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a ver en esta ocasión el tema relativo a las personas jurídicas en el derecho internacional privado, en donde, bueno, no es un tema muy largo, pero tenemos ahí algunos aspectos que nos son interesantes ir resaltando. Cuando nosotros vimos en la materia de Derecho Civil 1, nosotros diferenciábamos desde un inicio, y eso es una diferencia bastante marcada en el Código Civil, entre personas físicas y personas jurídicas. Y lo mismo se refleja en la Ley de Derecho Internacional Privado, solo que no con una extensión equivalente entre ambas figuras. Porque el régimen de las personas físicas se regula entre los artículos 16 al 19, mientras que el de las personas jurídicas se regula solo en el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Pero además este tema tiene algunas fuentes internacionales que es importante tener en cuenta. En primer lugar tenemos el Código Bustamante, que tiene algunas normas entre los artículos 31 al 35 de forma general sobre las personas jurídicas, y luego en los artículos 247 al 253 tiene unas otras previsiones adicionales en materia de compañías mercantiles, las cuales fueron entre las cuales fueron reservadas por Venezuela los artículos 247 y 248, por lo que no son derecho vigente para nosotros. Ahora bien, en materia de tratados internacionales para Venezuela, y especialmente en personas jurídicas, y más específicamente en personas jurídicas de derecho privado, tenemos que destacar dos convenciones. En primer lugar está el protocolo de Washington sobre la personalidad jurídica de las compañías mercantiles de 1936. Este tratado, si bien ha tenido poca aplicación práctica, es derecho vigente, y particularmente está vigente para Venezuela y los Estados Unidos de América. Básicamente aquí lo que se regula es reconocerle personalidad jurídica a las sociedades constituidas de conformidad con el ordenamiento jurídico de cada uno de los estados partes. Sin embargo, como veremos en unos momentos, esta declaración no altera el derecho nacional, dado que desde la perspectiva del derecho internacional privado, una persona jurídica debidamente constituida según la legislación del lugar donde fue creada goza en Venezuela de plena personalidad jurídica y en consecuencia tiene capacidad para realizar actos válidos en nuestro territorio. Además de este protocolo de Washington sobre personalidad jurídica de las compañías mercantiles, tenemos vigente para nosotros la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de sociedades mercantiles. Fíjense que aquí se trata de una convención interamericana que tiene un objeto muy específico en temas relativos a derecho internacional privado o conflicto de leyes para un específico tipo de personas jurídicas, como son las sociedades mercantiles, que son las que generalmente han captado mayor interés desde el punto de vista del derecho internacional privado. Entonces vemos que la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de sociedades mercantiles, vigente para Venezuela y que fue suscrita en la segunda CIDIP en Montevideo en 1979, es derecho vigente para nosotros. No vamos a entrar en este momento en detalles respecto a esta convención, pero básicamente recoge los mismos principios que están aceptados en el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Dentro de los temas de interés
sobre las personas jurídicas en el derecho internacional privado, tenemos lo relativo, en primer lugar, a la nacionalidad de las sociedades mercantiles. Además de estas disposiciones del Código Bustamante, del Protocolo de Washington, la Convención Interamericana y la Ley de Derecho Internacional Privado que abordaremos más adelante, tenemos en Venezuela unas disposiciones de derecho interno aplicables a las sociedades mercantiles extranjeras. Esto ya nos plantea un problema al calificar estas sociedades mercantiles como extranjeras, porque ciertamente se está contraponiendo la figura de sociedades mercantiles nacionales con la de sociedades mercantiles extranjeras. Entonces la pregunta que nos surge de inmediato es: ¿qué criterio se utiliza para determinar si una sociedad mercantil es nacional o extranjera? Y más concretamente, si se trata de una persona jurídica extranjera o una persona jurídica nacional. ¿Qué criterio se aplica en materia para determinar la nacionalidad de una persona jurídica de derecho privado? E incluso más aún, ¿es posible hablar de la nacionalidad de una persona jurídica? ¿Realmente las personas jurídicas tienen nacionalidad? En todo caso, las disposiciones que aquí nos interesan están entre los artículos 354 y siguientes del Código de Comercio, en donde se regula allí bajo el epígrafe de las sociedades extranjeras todos estos aspectos de la nacionalidad. Y se aplican a todo tipo de sociedades mercantiles, no solo que se aplican a sociedades anónimas, por ejemplo, sino que también se aplican a a otro tipo de sociedades de carácter mercantil. Vamos a ver un momento esas previsiones del Código de Comercio. Pero antes de ello, hay que recordar otro aspecto que probablemente lo estudiaron ustedes en el régimen de las personas jurídicas en Derecho Civil 1, y es que se plantea una discusión respecto al carácter de numerus clausus o numerus apertus en materia de personas jurídicas de derecho privado, es decir, que si las personas jurídicas admisibles en el sistema jurídico venezolano son solo aquellas que están expresamente reconocidas y reguladas por nuestro legislador, o si es posible, en ejercicio de la autonomía de los particulares, que ellas a través de los negocios jurídicos creen otro tipo de personas jurídicas no establecidas o no reconocidas por la legislación venezolana. Aquí básicamente vamos a tener que hay unas personas jurídicas más comúnmente reconocidas en nuestro sistema, pero eso no quiere decir que estas son las únicas personas jurídicas que se van a reconocer en nuestro territorio, porque en efecto pueden tener reconocimiento en nuestro territorio otro tipo de personas jurídicas que tal vez no encuentren similitud en las sociedades civiles, las fundaciones, las asociaciones civiles, las sociedades por comandita, por responsabilidad limitada o sociedades anónimas, pero que efectivamente han sido reguladas en otros ordenamientos jurídicos. Incluso se podría plantear como interesante el tema de esta novedad tecnológica que son las organizaciones autónomas descentralizadas, que están empezando a ser reconocidas con una personalidad jurídica en determinados territorios. Hay algunos territorios de los Estados Unidos de América que efectivamente
están reconociendo personalidad jurídica de estas entidades. Entonces ahí se podría plantear como interesante esa pregunta de si esa DAO puede ser reconocida como una persona jurídica en Venezuela. Pero volviendo al tema de la nacionalidad de las personas jurídicas, y en particular de las personas de las sociedades mercantiles extranjeras, nosotros vemos que el artículo 354 nos especifica lo siguiente. Las sociedades constituidas en país extranjero que tengan en la República el objeto principal de su explotación, comercio o industria, se reputarán sociedades nacionales. Aquí vemos que no se le da relevancia al lugar de constitución si el principal lugar de actividades es aquí en la República de Venezuela. El tema está en que hay veces en que organizaciones por planificación fiscal, por algunos otros temas empresariales, se constituyen en el extranjero para ejercer actividades en Venezuela. Entonces ahí se debe entender que a los efectos de este artículo se reputarán como sociedades nacionales. Seguidamente dice el artículo que las sociedades que constituidas también en país extranjero solo tuvieran en la República sucursales o explotaciones que no constituyan su objeto principal, conservan su nacionalidad, pero se les considerará domiciliadas en Venezuela. Entonces aquí vemos que el asunto se altera. Es una sociedad constituida en el extranjero, tiene en Venezuela solo una sucursal que no constituye su objeto principal, entonces allí se le entiende de nacionalidad extranjera, pero con domicilio en Venezuela. Luego dice el artículo que unas y otras sociedades, si son en nombre colectivo o en comandita simple, deben cumplir con los mismos requisitos establecidos para las sociedades nacionales. Y si son sociedades por acciones, registrarán en el registro de comercio del lugar donde está la agencia o explotación y publicarán en un periódico de la localidad el contrato social y demás documentos necesarios para la constitución de la compañía conforme a las leyes de su nacionalidad y una copia debidamente legalizada de los artículos referentes a estas leyes. Acompañarán además para su archivo en el cuaderno de comprobantes los estatutos de la compañía. Luego se indica en el 355 que las sociedades a que se refiere el artículo 354 tendrán en Venezuela un representante, el cual se considerará investido de plenas facultades, excepto la de enajenar la empresa o la de concesión, si esta facultad no se le hubiera otorgado expresamente. Luego el artículo 356 indica que las sociedades extranjeras que no tengan en Venezuela sucursales ni explotaciones pueden, sin embargo, hacer negocios en el país y comparecer en juicio ante los tribunales de la República como demandantes o como demandadas, quedando sujetas a las disposiciones sobre no domiciliadas. Aquí estas sociedades, como las indicadas en el segundo parte del artículo 354, pueden adquirir la nacionalidad venezolana mediante manifestación hecha por escrito ante el representante de la compañía, mejor dicho, ante el juez de comercio, ahora registro de comercio. Entonces vemos que aquí el artículo 356 le reconoce capacidad procesal a las sociedades extranjeras a pesar de que no tengan sucursales o explotaciones aquí en Venezuela. Siempre que se haya tratado de personas jurídicas extranjeras que se hayan constituido válidamente según el ordenamiento jurídico que las regula, se entiende que ellas tienen personalidad y se entienden por ende que ellas tienen
capacidad para realizar actos procesales válidos ante los tribunales venezolanos, con la variante de que en el caso de las personas que estén actuando como parte demandante, se les aplicará las disposiciones sobre los no domiciliados y especialmente lo relativo a la causa iudicatum solvi, aunque la causa iudicatum solvi tiene una excepción en materia mercantil, como vimos al tratar el tema de los aspectos generales del derecho procesal civil internacional y en concreto el de el tratamiento procesal del extranjero. Luego, el artículo 357 indica que todos los que contraten en nombre de compañías constituidas en el extranjero y no registradas debidamente en Venezuela quedan sujetos a responsabilidad personal y solidaria por las obligaciones contraídas en el país, sin perjuicio de que los terceros puedan demandar a la compañía misma si así les conviniere, y pedir la ejecución de los bienes que figuren en nombre de ellas. Entonces vemos que aquí ese representante tiene una responsabilidad solidaria, es decir, puede ser demandado y requerido al pago de la cantidad total que va a pagar esa responsabilidad, esa compañía extranjera, perdón. Entonces, en ese caso, esos representantes de compañías extranjeras en Venezuela, bueno, deben tener esa alerta de que pueden ser demandados y pueden ser declarados responsables por las actuaciones de la compañía que ellos representen. Ahora, este tema de la nacionalidad de las personas jurídicas y sobre todo de las personas jurídicas de derecho privado tiene también bastante relevancia en materia de derecho internacional de las inversiones, porque el tema de la nacionalidad va a ser capital en el que una persona jurídica determinada pueda acceder a la protección de un tratado bilateral de inversiones, porque normalmente los tratados bilaterales de inversión tienen unas definiciones particulares de lo que es persona jurídica, de lo que es persona jurídica nacional de un estado contratante, porque por ejemplo se puede entender que a pesar de que la persona jurídica esté constituida en Venezuela, si está controlada por personas nacionales por personas físicas extranjeras o está controlada por una entidad corporativa extranjera, puede que allí, dependiendo de la definición del tratado bilateral de inversión, de nuevo, entre en la protección de ese instrumento, con lo que pueda hacer acceder a los mecanismos de resolución de disputas particulares del derecho internacional de las inversiones, comenzando por el CIADI. En el caso de Venezuela, el CIADI fue denunciado el Convenio de Washington de 1961, pero todavía está disponible bajo ciertas reglas el mecanismo complementario de este Centro Internacional para la resolución de disputas derivadas de inversiones. Ahora, un aspecto importante y que se puede tomar como un poco anecdótico históricamente es que Venezuela en el siglo XIX sirvió para montar muchos esquemas de fraude, de los más grandes en el mundo occidental, especialmente a través de la emisión de bonos en Londres sobre proyectos que nunca se realizaron. Entonces allí podían surgir algunos aspectos de reconocimiento de personas jurídicas y de esas obligaciones que se tenían que
cumplir acá en Venezuela. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de personal de sociedad nacional o extranjera y hablamos en términos generales de derecho privado, el criterio para nosotros es el lugar de constitución. Es decir, allí el lugar de constitución en principio nos marca la nacionalidad de la persona, pero teniendo en cuenta los artículos 354 y siguientes del Código de Comercio, vemos que a pesar del lugar de constitución se le puede reputar como nacional en ciertos casos, especialmente si tiene una sucursal. Es importante que ustedes manejen a tales efectos la diferencia entre sucursal y filial o subsidiaria, porque la subsidiaria es una sociedad mercantil constituida en Venezuela cuyo capital es 100% o mayoritariamente extranjero, es decir, que la persona jurídica extranjera controla el capital accionario por tener más del 50% del mismo. El caso de la sucursal se refiere más bien a un establecimiento en Venezuela de una sociedad jurídica constituida en el extranjero. No se trata propiamente de una persona jurídica separada o diferente, sino de la misma persona jurídica en el extranjero que tiene aquí un establecimiento para hacer negocios en Venezuela. Entonces, allí vemos que hay muchas sociedades mercantiles constituidas en el extranjero que hacen negocios en Venezuela a través de sucursales, en donde, por ejemplo, tenemos muchas compañías de este tipo, sobre todo sociedades chinas que hacen negocios en Venezuela. Entonces, admitiéndose que las sociedades extranjeras tienen nacionalidad y que el criterio atributivo de la nacionalidad es el lugar de su constitución, si el lugar de constitución de la persona jurídica es Venezuela, será una sociedad nacional. Si es constituida en el extranjero, será una sociedad extranjera, sujeto a esto a los matices planteados por el Código de Comercio. Ahora, hay otro tema relevante que es el reconocimiento de las sociedades constituidas en el extranjero. Y aquí hay un principio reconocido por Venezuela tradicionalmente y de forma jurisprudencial por lo menos desde los años 30 del siglo pasado. Y es que tiene que ver con el reconocimiento ipso iure de la personalidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras que han sido debidamente constituidas conforme el derecho del lugar de la Constitución. Es decir, no se quiere de un acto formal de reconocimiento de la personalidad jurídica o de la persona jurídica en extranjera para que ésta tenga personalidad jurídica a los efectos de la ley venezolana. Entonces, una persona jurídica constituida en el extranjero puede hacer negocios en Venezuela sin necesidad de registro y sin necesidad de un acto de reconocimiento de la persona jurídica. Entonces, ese es el sentido en el que nos hablaba ese artículo 356 del Código de Comercio que nombramos hace un rato. Porque allí de lo que se trata es de un reconocimiento ipso iure de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles en general, de las personas jurídicas de derecho privado debidamente constituidas según el derecho del lugar de la Constitución. Por eso es que el Protocolo de Washington sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles ha tenido una muy poca aplicación en Venezuela. Igual que tampoco tenía mucho sentido esa cantidad de tratados que suscribió Venezuela durante el siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo tratados de amistad, paz y navegación con estados europeos, en donde se establecía ese reconocimiento de la personalidad jurídica a través de un compromiso recíproco de reconocer esa personalidad jurídica entre las sociedades de los estados partes de esos tratados.
Por ejemplo, un tratado de comercio, paz y navegación entre Venezuela y el Reino de Bélgica establecía que las partes se comprometían a reconocer personalidad jurídica y, en consecuencia, todos los atributos que de allí se desprenden a las personas jurídicas constituidas según el derecho del otro Estado contratante. Nosotros en Venezuela vemos que le reconoceremos personalidad jurídica a las sociedades mercantiles o a otra persona de derecho privado belga constituido según el derecho belga de forma válida. Entonces, para nosotros, esa previsión de ese tratado de comercio, paz y navegación era innecesario. Sin embargo, en esos países europeos, en aquellos tiempos, las sociedades extranjeras sí estaban sometidas a un acto formal de reconocimiento, pero eso no ha sido la realidad venezolana, porque la realidad venezolana es que siempre se ha tenido como criterio el reconocimiento ipso iure de la personalidad jurídica de las personas morales de derecho privado debidamente constituidas según el derecho del lugar de su constitución. Y muy especialmente de allí se desprende la capacidad procesal. Y aquí vemos que las personas jurídicas extranjeras tienen capacidad procesal tanto activa como pasiva. Hay un caso famoso de la jurisprudencia venezolana de la primera mitad del siglo XX, en el cual se pretendió desconocer la capacidad procesal activa del titular de una marca de jabón que todavía existe en la actualidad, que es el jabón Palmolive, o como se dice aquí en Venezuela normalmente, Palmolive. En los años 30 se discutía ante los tribunales venezolanos la cuestión de la titularidad de esa marca, y lo que se pretendía impugnar fue la capacidad altiva de Colgate o de Colgate como titular de esa marca. Entonces la compañía pretendía proteger judicialmente su título sobre esa marca que estaba siendo utilizada en Venezuela por alguien más, y la parte demandada en ese caso pretendió defenderse sobre la base de que al no estar registrada debidamente en Venezuela, esa compañía que estaba demandando no tenía en consecuencia la capacidad procesal activa para actuar. En ese caso, la jurisprudencia venezolana fue rotunda y contundente en el sentido de establecer y de reafirmar que en Venezuela hay un reconocimiento ipso iure de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles debidamente constituidas según el derecho del lugar de su constitución. Lo que hay que demostrar en autos es que se está debidamente constituida según las leyes del lugar de su constitución y que se goza de la capacidad de que se goza de ese atributo de la personalidad a partir de ese acto de registro. En lo que básicamente se traduce que se consigne en autos todos los instrumentos que acrediten que efectivamente esa persona está debidamente registrada según la ley del lugar de su constitución y que tiene esa capacidad para actuar. Pero no se necesita desde el punto de vista venezolano de un acto formal de reconocimiento. El otro asunto que nos interesa aquí tener en cuenta es el régimen jurídico de la persona jurídica, es decir, el estatuto de las personas jurídicas desde el punto de vista de la ley de derecho, desde el punto de vista del derecho internacional privado. Comenzando por el Código Bustamante y retomando esos artículos que les nombré hace un rato, vemos que el artículo 32 del Código Bustamante indica que el concepto y el reconocimiento de las personas jurídicas se rigen por la ley territorial, entendiéndose normalmente por ley territorial la ley del juez. Luego nos indica el artículo 33 que, salvo las restricciones establecidas en los dos artículos anteriores, la capacidad civil de las corporaciones se rige por la ley que las hubiere creado o reconocido, la de las fundaciones por las reglas de su institución aprobadas por la autoridad correspondiente si lo exigiera el derecho nacional,
y la de las asociaciones por sus estatutos en igual condiciones. Y aquí se ha entendido que esa capacidad civil a la que hace referencia el artículo 33 es la capacidad de obrar. Luego, entre los artículos 247 y siguientes del Código Bustamante también hay algunas previsiones en materia de compañías mercantiles en donde básicamente se indica que el carácter comercial de una sociedad se determina por la ley a la que está sometido el contrato social y en su defecto por la ley del lugar en que tenga su domicilio esa sociedad. Y se regula tanto en el caso de las sociedades colectivas o comanditarias como el de la sociedad anónima. Que lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las sociedades mercantiles está también sujeto al contrato social y en su caso a la ley que lo rija. Y que la emisión de acciones y obligaciones en un estado contratante, las formas y garantías de la publicidad y la responsabilidad de los gestores de agencias y sucursales respecto de terceros van a estar sometidas en cambio a la ley territorial, a la ley del juez. Entonces vemos que allí hay distintas reglas que pueden ser relevantes desde el punto de vista del derecho internacional privado, especialmente del Código Bustamante. Y aquí hay una norma que reafirma lo que estábamos hablando de la personalidad jurídica, porque el 252 del Código Bustamante indica lo siguiente: las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un estado contratante disfrutarán de la misma personalidad jurídica en los demás, salvo las limitaciones de derecho territorial. Entonces vemos que allí ya se da a través del tratado un reconocimiento a esas personas jurídicas que han sido debidamente constituidas según ordenamiento jurídico extranjero. Luego, en la Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles, tenemos algunas previsiones que sobre todo van a ser relevantes para complementar la aplicación del artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado que veremos en unos momentos. Porque, por ejemplo, el artículo 3 de esa convención nos reafirma de nuevo que las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un estado serán reconocidas de pleno derecho en los demás estados, y que el reconocimiento de pleno derecho no exige o no excluye, mejor dicho, la facultad del Estado para exigir comprobación de la existencia de la sociedad conforme a la ley del lugar de la Constitución. Es decir, yo te reconozco, pero te exijo para ello prueba de la Constitución según tu ordenamiento jurídico. Luego se indica en el artículo 4 que para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos en el objeto social de las sociedades mercantiles, estas quedarán sujetas a la ley del Estado donde las realizaren, y la misma ley se aplicará al control de una sociedad mercantil que ejerce el comercio en un estado determinado. Luego allí, el artículo 5 indica que las sociedades constituidas en un estado que pretendan establecer la sede efectiva de su administración central en otro estado podrán ser obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la legislación de este último para hacer ese traslado de sede. Pero como vemos, esto es un tratado que en realidad es bastante corto, bastante conciso, en donde solo hay algunas pocas reglas que van a complementar esa norma de conflicto del artículo 2, que básicamente se refleja también en el artículo de la Ley de Derecho Internacional Privado. Ahora, perdón. El artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado indica
que la existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles, o de las personas jurídicas en general, mejor dicho, se rige por la ley del lugar de su constitución, y se hace allí un ejercicio de calificación autónoma porque se establece de una vez lo que se entiende por lugar de constitución, al indicarse que por la ley del lugar de su constitución se entiende la ley del Estado donde se cumplen los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas sociedades. Esta norma del artículo 20 es reflejo de ese artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de sociedades mercantiles. Y vemos aquí que el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado hace referencia particular a las sociedades o a las personas jurídicas de derecho privado. Eso no quiere decir que las personas jurídicas de derecho público no gocen también de personalidad jurídica o capacidad en Venezuela, sino que la Ley de Derecho Internacional Privado solo regula a aquellas de derecho privado. Entonces vemos que aquí el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado habla de 4 momentos relevantes en la vida de una persona jurídica: su existencia, su capacidad, su funcionamiento y su extinción o disolución. El término existencia hace referencia a los actos de formación de la persona jurídica, el acta constitutiva y los estatutos, la variación de que pueda haber un acto constitutivo sin necesariamente un acto estatutario, porque por ejemplo en Venezuela el documento constitutivo y los estatutos son actos jurídicos separados, solo que por costumbre en Venezuela se hace todo en un solo documento, que es el llamado documento constitutivo estatutario, que regula de una vez la creación de la persona jurídica y su funcionamiento. Igualmente se comprende allí lo relativo a la licitud del objeto social, los montos mínimos de capital social, la emisión, naturaleza y transferencia de los títulos, por ejemplo de las acciones y de las cuotas de participación. Todo eso se va a incluir dentro de ese término de existencia de la persona jurídica de derecho privado. Luego se tiene que la capacidad hace referencia, igualmente como vimos en materia de personas físicas, a la medida de la aptitud de la persona jurídica para ser titular de derechos y deberes. Se ha entendido que la referencia del artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado es la capacidad jurídica o de goce, por lo que se entiende que no regula la capacidad de obrar, el cual deberá ser suplido por los principios de derecho internacional privado generalmente aceptados, aplicándose ese artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de sociedades mercantiles como principio de derecho internacional privado generalmente aceptado. Con la capacidad jurídica de goce no ha habido mayor problema en lo que respecta a las personas jurídicas, dado que mientras estén debidamente constituidas según un derecho determinado y tengan personalidad jurídica, gozarán de esa misma capacidad.
Y aquí el artículo 20 presupone que la persona jurídica ha sido efectivamente reconocida. Ahora, dentro de la capacidad de obrar de la persona jurídica tendríamos la capacidad negocial, que estaría referida a la aptitud para el ejercicio de los actos comprendidos en el objeto social, que estaría regulada por ese artículo 4 de la Convención, aplicado como principio de derecho internacional privado generalmente aceptado. Lo relativo a la capacidad procesal estaría regida por la ley del lugar del funcionario ante el cual esa persona jurídica actúe, en virtud de lo que nosotros vimos de la regla de lex fori regis processum. Y la capacidad delictual o capacidad para responder por hechos ilícitos realizados por esa sociedad estaría sometido al derecho que rige esas obligaciones extracontractuales. Ahora, la disposición central del derecho venezolano en materia de personas jurídicas de derecho privado, que desde el punto de vista del derecho internacional privado, claro está, tiene la virtud de que de una vez define lo que se entiende por lugar de su constitución, porque no se quiso dejar abierto a interpretaciones o discusiones en cada caso particular la calificación de ese factor de conexión, por lo que fue desde nuestro punto de vista acertado del legislador replicar esa fórmula establecida en la Convención Interamericana para establecer esos aspectos. Ahora, también el artículo 20 habla del momento del funcionamiento de la persona jurídica, que, si se quiere, es la etapa más rica dentro de la vida de esa persona. Y allí, bueno, se va a regir eso también por el derecho sobre el cual se constituyó esa persona, refiriéndose específicamente el asunto del funcionamiento a la manera en que se estructura internamente la persona jurídica de derecho privado a los fines de manifestar válidamente su voluntad frente a terceros. Es decir, si va a funcionar a través de una asamblea de accionistas, o a través de una junta directiva, o a través de algún otro mecanismo de representación de esa sociedad mercantil. Entonces, todo eso va a estar regulado también por el artículo 20. Todo el asunto de la estructura orgánica de la persona jurídica de derecho privado, la forma de tomar decisiones y de expresar su voluntad frente a terceros, dado que la persona jurídica por sí misma no expresa su voluntad, sino que la expresa a través de un representante. Por eso es que los representantes legales de las sociedades mercantiles están regidos también por las reglas del Código Civil en materia de representación. Y eso se traduce, por ejemplo, en que desde el punto de vista del derecho arbitral, para que una persona jurídica suscriba un acuerdo de arbitraje válido, no es necesario que el representante legal tenga facultad expresa para ello, sino que la persona jurídica como tal tenga capacidad para suscribir ese acuerdo de arbitraje. Porque aquí no se aplica esa limitación del mandato, porque es un contrato distinto, una figura distinta a la representación. El representante legal no actúa por mandato, sino de nuevo por representación.
Finalmente, vemos que el artículo 20 también regula todo lo relativo a la disolución de la persona jurídica, en donde se va a incluir todo lo relativo a esas formas de disolución, los requisitos que se deben cumplir para que esa persona se entienda válidamente, para que esa persona jurídica se entienda válidamente disuelta, porque no es que si tú dejas a una persona jurídica inactiva se va a entender ya disuelta. Eso no ocurre así, al menos en el derecho venezolano, porque perfectamente una persona jurídica que no tenga actividad, a menos de que haga algunas declaraciones ante ciertos organismos públicos, tiene todavía obligaciones de carácter fiscal, de carácter laboral, entre otras, que requieren de un acto formal de disolución para poder ya entenderse que no están obligadas a realizar esos actos. Por ejemplo, a nivel del CENIAT, se necesita una declaración particular de la persona de que ya va a ser inactivada o de que está en proceso de disolución, con el fin de que ya no tenga que cumplir con esas obligaciones de declarar y pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Pero como vemos, el artículo 20 de la Ley de Derecho Internacional Privado es bastante escueto. Es una única disposición en materia de todos los aspectos relevantes de las personas jurídicas de derecho privado y pueden presentarse vacíos. Y esos vacíos, como ya hemos indicado, se pueden tratar de suplir recurriendo a la Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en materia de sociedades mercantiles y también en el protocolo de Washington en el caso de que pueda aplicarse. Pero de nuevo, allí no se estarían aplicando esas disposiciones como tratado internacional, sino por la vía de las fuentes del artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado como principio de Derecho Internacional Privado generalmente aceptado. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan sobre este tema, lo podemos resolver durante la semana y bueno, espero que estén bien.